Esta escala APAIS, que es la Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale, esta escala es muy sencilla, evalúa 6 puntos y pregunta si el paciente está preocupado por la anestesia, si la anestesia le da vueltas en la cabeza todo el tiempo, si quiere saber todo lo que pueda sobre la anestesia, si está preocupado por el procedimiento, si el procedimiento le da vueltas en la cabeza todo el tiempo, si quiere saber todo lo que se pueda sobre el procedimiento, ¿sí? La escala de ansiedad suma los puntos de las preguntas 1, 2, 4 y 5, ¿sí? Y la escala de información, las preguntas 3 y 6. A cada una de estas preguntas se les da un puntaje de 1 a 5, ¿sí? Con lo cual, la escala de ansiedad tiene un mínimo de 4 y un máximo de 20, y la escala de información tiene un mínimo de 2 y un máximo de 10. En función de esto, se arman estas escalas de ansiedad e información que en la escala de Janssen-Kalman ponemos. Pero es muy interesante porque los pacientes que requieren mayor información, que quieren estar más instruidos, que quieren saber mejor sobre el procedimiento, en general tienen mayores recursos para poder manejar mejor el dolor, y los pacientes que tienen mayor ansiedad tienen menores recursos y cada vez tienen mayor riesgo de tener dolor severo. En la evaluación prequirúrgica, como dijimos, hay que tratar de que el paciente llegue a la cirugía con el menor dolor posible, con lo cual si son pacientes que están con dolor severo se puede ajustar la analgesia para tratar de que los pacientes lleguen con menos dolor. Hay que sugerir analgesia preventiva adaptada al paciente, o sea, en función del paciente, del tipo de cirugía, de la evaluación que hayamos hecho, podemos hacer sugerencias para que el paciente reciba analgesia preventiva preoperatoria. En general son medicaciones que se dan por vía oral si se dan 2 horas antes, y si se dan por vía oral, y se da 1 hora antes si se da por vía endovenosa, ¿sí? También de la evaluación podemos hacer sugerencias en cuanto a estrategias analgésicas intraoperatorias, siempre tratando de ponernos de acuerdo con los anestesiólogos, y obviamente sugerir el manejo de analgesia posoperatoria inmediata, sobre todo para las primeras 48 a 72 horas, que dijimos que es el momento en que mayor intensidad de dolor tienen los pacientes. Para el manejo de dolor perioperatorio dijimos que tiene que ser individualizado a cada uno de los pacientes. Tenemos que pensar en analgesia racional y balanceada, tenemos que pensar en analgesia multimodal, tenemos que tener en cuenta la objetivación del paciente y el dolor utilizando escalas reproducibles, y obviamente no se recomiendan indicaciones tipo SOS o según dolor, pero sí podemos dejar indicado una analgesia basal y indicar por encima de esta analgesia basal, indicar rescates en caso de que sea necesario. Entonces, de esta evaluación perioperatoria dijimos, por un lado, tratar al paciente lo mejor posible para que llegue con la menor intensidad. De la evaluación que le hacemos al paciente, armamos un esquema pensando en analgesia racional y balanceada y analgesia multimodal individualizado para el paciente, dependiendo de la evaluación que hayamos hecho del mismo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses del paciente y cómo va a utilizar las escalas de evaluación, y dejar armado un esquema de analgesia preventiva para que inicie antes de la cirugía, un esquema de analgesia, unas sugerencias de analgesia intraoperatoria a concordar con el anestesista, y las sugerencias para el manejo posoperatorio durante las primeras 48 a 72 horas. ¿Qué vamos a tratar? Tenemos que tratar, por un lado, tenemos que tratar de prevenir el dolor posoperatorio crónico, y esto lo vamos a conseguir haciendo un óptimo manejo del dolor perioperatorio. Tenemos que hacer indicaciones de analgesia preventiva, tenemos que hacer un manejo del dolor intraoperatorio óptimo, y tenemos que hacer un manejo del dolor posoperatorio inmediato óptimo. De todo esto, que lo hagamos bien, va a depender la buena evolución de los pacientes. Analgesia preventiva. Como dijimos,
es un tratamiento que se indica antes de la cirugía para prevenir el establecimiento de la sensibilización central y periférica provocada por la lesión incisional y la reacción inflamatoria que ocurre durante la cirugía y el posoperatorio inmediato. La analgesia preventiva tiene que tener algunas características. Primero, tiene que comenzar antes de la cirugía. Tiene que tratar de prevenir el establecimiento de la sensibilización central y periférica causada por el daño quirúrgico, la agresión quirúrgica, y obviamente tiene que prevenir la sensibilización central causada por el daño de la incisión y la inflamación tanto en el periodo intraoperatorio como en el posoperatorio inmediato. Entonces, si ya vamos pensando en esto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de pensar en qué estrategias de analgesia preventiva vamos a poder utilizar para poder actuar en estos blancos terapéuticos que hablábamos antes, que tienen que ver, por un lado, con la transducción, con la transmisión, con la modulación, con la percepción y con la emoción. La analgesia preventiva tiene algunas características que son realmente muy favorables. Mejora la analgesia posoperatoria y hace que los pacientes requieran menor cantidad de analgésicos. Genera una sensación de bienestar en el paciente. Hay una mejor respuesta a la rehabilitación kinésica. Menor tasa de complicaciones cardíacas y respiratorias sobre todas. Genera altas precoces, menor uso de fármacos y menor frecuencia de efectos adversos de medicamentos, particularmente porque usamos menores dosis. ¿Cómo vamos a hacer analgesia preventiva? Dependiendo el riesgo de dolor posoperatorio, vamos a hacer analgesia preventiva con más o con menos medicación. Vamos a indicarle AINES o inhibidores COX-2 a los pacientes. Si lo hacemos por vía oral, lo vamos a hacer 2 horas antes previo al procedimiento. Si lo hacemos por vía endovenosa, lo vamos a hacer 1 hora antes previo al procedimiento. Vamos a indicar paracetamol o proparacetamol, dependiendo si lo indicamos por vía oral o por vía endovenosa. Podemos indicar gabapentino o pregabalina, principalmente actuando sobre la transmisión. También vamos a actuar en la modulación y también vamos a actuar en la percepción y la emoción. Podemos utilizar dexametasona en cirugías que van a ser un poco más agresivas para disminuir la reacción inflamatoria que generamos, y esto principalmente vamos a estar actuando en la transducción, ¿sí? Podemos utilizar anestésicos locales. Los anestésicos locales van a actuar principalmente sobre la transmisión. Podemos utilizar clonidina o desmetomidina, sobre todo en la inducción anestésica, y podemos utilizar ketamina también, sobre todo en la inducción anestésica. ¿Qué vamos a hacer durante la etapa intraoperatoria? Esto es terreno del anestesiólogo y del cirujano, ¿sí? Simplemente quienes no formamos parte del equipo quirúrgico, quienes no somos los anestesiólogos y los cirujanos, podemos hacer algunas sugerencias, pero esto va a quedar en manos de ellos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero generalmente se sugiere infiltrar el lugar donde se va a realizar la incisión previo a comenzar el acto quirúrgico. Se supone que si anestesiamos la zona donde vamos a cortar, no se va a percibir el dolor de la incisión quirúrgica. Y lo mismo antes de suturar, ¿sí? Volver a infiltrar los bordes de la herida previo al cierre por planos. También tenemos que tener en cuenta la sugerencia de realizar bloqueos regionales para tratar de disminuir la información que llegue de la periferia a la parte central, la anestesia epidural o paravertebral para tratar de disminuir la información que sube al cerebro, ¿sí? Y obviamente la anestesia general para disminuir la percepción y la emoción de la cirugía, del dolor. Y en cuanto al manejo posoperatorio, hay que tener en cuenta, por un lado, el paciente, cómo llegó a la cirugía, hay que tener en cuenta el tipo de cirugía, hay que tener en cuenta el procedimiento y el grado de agresión que éste genera, y hay que tener en cuenta que el dolor es mayor desde el posoperatorio inmediato y durante las primeras 48 a 72 horas, como ya dijimos. Entonces, en el manejo posoperatorio vamos a usar sobre todo los primeros 2 o 3 días
AINES o COXIPS, siempre y cuando los pacientes no tengan contraindicaciones. Podemos utilizar paracetamol o dipirona, como son AINES atípicos, como ya hablamos un poco en clases anteriores. Dependiendo el nivel de dolor previsto y dependiendo el nivel de dolor que veamos en el paciente, podremos utilizar opioides débiles o opioides fuertes en las dosis adecuadas. Tenemos que tener en cuenta el uso de adyuvantes que nos van a permitir actuar en la transmisión, modulación, percepción y emoción del dolor. Tenemos que tener en cuenta que en cirugías con alto nivel de agresión, el uso de catéteres epidurales, bloqueos regionales o catéteres sobre nervios periféricos nos pueden ser de gran utilidad para disminuir el nivel de dolor y para poder iniciar una rehabilitación mucho más precoz que en caso de no tenerlos. El tema es que estos catéteres epidurales o los bloqueos regionales o los catéteres periféricos requieren un adecuado manejo y un entrenamiento que no en todos los lugares tenemos el personal adecuadamente entrenado para poder usarlos. Pero es una estrategia a tener en cuenta donde queremos que pacientes con grandes cirugías tengan una rehabilitación precoz. Y obviamente no nos tenemos que olvidar de todas las estrategias no farmacológicas necesarias para poder avanzar sobre esto. Entonces, como dijimos, siempre tenemos que pensar de la fisiopatología del tratamiento, tenemos que pensar los 5 lugares donde voy a actuar con todas las estrategias terapéuticas: la transcripción, la transmisión, la modulación, la percepción y la emoción. Y acá tenemos algunos ejemplos donde para cirugías con muy baja expectativa de dolor severo podemos utilizar como analgesia preoperatoria paracetamol o dipirona y eventualmente diclofenac. Como estrategias analgésicas operatorias, anestésicos locales y eventualmente analgésicos sistémicos. Y como analgesia posoperatoria, paracetamol o dipirona, diclofenac, eventualmente algún opioide débil. Y si son cirugías oftalmológicas, los colirios con anestésicos locales o AINES. En cirugías de baja expectativa de dolor severo, tenemos que pensar en analgesia preoperatoria con paracetamol o dipirona más diclofenac. Podemos empezar a pensar en la utilización de dexametasona como dosis única preoperatoria, ¿sí? Podemos pensar como analgesia operatoria el uso de anestésicos locales, analgésicos sistémicos y eventualmente, dependiendo del tipo de cirugía, anestesia regional, epidural o general. El uso de analgesia posoperatoria más agresivo durante los primeros 2 o 3 días y después disminuimos, pero podemos usar, como dijimos, paracetamol o dipirona, algún antiinflamatorio, ya sea un AINE o un COX-2, y el uso de tramadol o codeína en dosis y frecuencia adecuada. Dentro de las operaciones con expectativa de dolor severo, ¿sí? Y acá entran algunas cirugías ya un poco más mayores, como cirugía abdominal, cirugía muscular o ligamentaria, etcétera. Tenemos que pensar en analgesia preoperatoria con paracetamol o dipirona, algún antiinflamatorio, ya sea del tipo de los AINES o de los COX-2, dexametasona, ya tal vez pensándolo de manera más reglada, y el uso de pregabalina o gabapentin previo a la cirugía. Las dosis descriptas de pregabalina preoperatoria son de 75 a 300 miligramos por vía oral, gabapentin de 300 a 900 vía oral 2 horas previo a la cirugía. En analgesia operatoria siempre vamos con lo mismo: anestésicos locales, analgésicos sistémicos. Tenemos que empezar a pensar en bloqueos plexuales o regionales, sumado a anestesia epidural o general. Y en cuanto a la analgesia posoperatoria, primer día ya nos estamos planteando de que vamos a necesitar analgésicos endovenosos, ¿sí? Podemos usar paracetamol o dipirona, podemos usar proparacetamol en caso de que sea endovenoso, podemos usar diclofenac 75 cada 12 horas o 150 en el día, o si vamos a usar por vía oral podemos usar algún COX-2 como etoricoxib, etcétera, tramadol o codeína, ¿sí? Y eventualmente, si es necesario, opioides fuertes. Ya si vamos a las cirugías con alta expectativa de dolor severo, ya donde tenemos procedimientos sobre huesos
colocación o retiro de prótesis, tenemos que empezar a hacer estrategias de analgesia preoperatoria más importantes, donde tenemos que dejar reglado paracetamol 1 gramo o dipirona 1 gramo vía oral 2 horas previo a la cirugía, diclofenac 75 vía oral 2 horas previo a la cirugía, o eventualmente etoricoxib 90 a 120 miligramos 2 horas previo a la cirugía, donde vamos a usar dexametasona 8 miligramos por vía oral 2 horas previo a la cirugía o 1 hora por vía endovenosa, donde vamos a usar pregabalina o gabapentina en las dosis que dijimos antes. Dentro de las sugerencias de analgesia operatoria, no podemos dejar de usar anestésicos locales, sobre todo a nivel de la incisión, previo a la incisión y antes de cerrar por planos. Analgésicos sistémicos, en general se usan opioides fuertes, además de antiinflamatorios. Los bloqueos plexuales o regionales y la anestesia epidural y general, que acá tenemos que tratar de empezar a sumar estrategias anestésicas junto con los bloqueos para potenciar el efecto de que llegue la menor cantidad de información posible sobre dolor al cerebro, y estrategias de analgesia posoperatoria. Durante las primeras 72 horas, sí o sí, el primer día vamos a necesitar analgesia endovenosa, y el segundo y tercer día hay que evaluarlo probablemente también. Podemos usar paracetamol 1 gramo cada 6 horas o proparacetamol, dipirona 500 cada 6 horas. Esto lo podemos extender por 7 a 10 días. Diclofenac por vía endovenosa 150 miligramos día o 75 cada 12. Si tenemos vía oral podemos usar etoricoxib en una sola toma diaria de 90 a 120 miligramos. Pregabalina o gabapentin reglados. Y obviamente para este tipo de cirugías que tienen altas chances de dolor severo, ¿sí?, vamos a usar eventualmente opioides fuertes, ya sea morfina o fentanilo en infusión continua, más los rescates que tienen que estar indicados. Si el paciente va a ser trasladado a una sala de terapia intensiva y no tiene buen manejo del dolor, tenemos que pensar en que podemos agregar, sobre todo las primeras 24-48 horas, clonidina o dexmedetomidina o ketamina. Y en pacientes con muy alta expectativa de dolor severo, ¿sí?, dijimos procedimientos mayores sobre columna, cirugías de hernias de disco, etcétera, y algunas cirugías de reemplazo articular. Obviamente las mismas estrategias de analgesia preoperatoria, las mismas estrategias de analgesia operatoria, y recalcamos las primeras 48-72 horas posteriores a la cirugía con analgesia endovenosa, ¿sí?, en las dosis que necesita el paciente, no en dosis estándar, ¿sí? Hay que adecuar las dosis a lo que necesita el paciente, y si estamos en área cerrada donde podamos usar ketamina o desmetomidina, está ampliamente recomendado, sobre todo las primeras 48 horas. Conclusión, algunas recomendaciones: realizar siempre que sea posible una entrevista preoperatoria, educar al paciente y a la familia, considerar el uso de analgesia preventiva es muy importante, evaluar y reevaluar a los pacientes frecuentemente en el posoperatorio inmediato y adecuar los tratamientos analgésicos a los requerimientos de cada uno de los pacientes, utilizar analgesia racional y balanceada, combinar fármacos entre sí y tratamientos no farmacológicos que no pueden faltar, teniendo en cuenta las estrategias de analgesia intraoperatoria con los bloqueos regionales, con los bloqueos plexuales, con las indicaciones de anestesia epidural, con las indicaciones de anestesia general. Nuevamente resaltamos que las primeras 72 horas de una cirugía es la etapa de mayor dolor que tienen los pacientes y donde los tratamientos tienen que ser más agresivos, con mayor control y generalmente con dosis más altas de fármacos. Y nuevamente tengamos en cuenta los blancos terapéuticos, donde vamos a actuar con las indicaciones terapéuticas farmacológicas o no farmacológicas que hagamos, donde tenemos que tratar de disminuir todo tipo de transcripción para que no se genere información sobre dolor, y
Acá podemos actuar con analgesia preventiva infiltrando la herida antes de hacer la incisión. Con analgesia preventiva podemos actuar acá con la indicación de antiinflamatorios, de analgésicos no de AINES atípicos como paracetamol o dipirona, y con la indicación de corticoides. Tenemos que tener en cuenta que sobre la transmisión también vamos a actuar con analgesia preventiva, con la indicación de pregabalina, con la indicación de gabapentin, pero también podemos actuar acá en el intraoperatorio con los bloqueos regionales y plexuales. En la modulación vamos a actuar con la analgesia preventiva, con la utilización principalmente de gabapentin o pregabalina, pero también vamos a actuar con los bloqueos epidurales. Sobre la percepción vamos a actuar con la analgesia preventiva, nuevamente con el uso de gabapentin o pregabalina, y vamos a actuar con la anestesia general. Y sobre la emoción, nuevamente con las estrategias de analgesia preventiva, pero también vamos a actuar con la educación y la psicoprofilaxis, educando al paciente, educando a la familia, dándole herramientas y empoderando a los pacientes para que puedan participar de las estrategias terapéuticas para manejar el dolor. Manejo óptimo de la analgesia en el posoperatorio inmediato: tratar de mantenerlo con una intensidad por debajo de 4 puntos en 10. Y el manejo óptimo de la analgesia nos va a permitir que los pacientes tengan menor chance de tener dolor posoperatorio crónico. ¿Cómo educamos en dolor en el manejo perioperatorio? Esto es un trabajo que se publicó recientemente, muy interesante, donde armaron una estrategia educativa orientada a residentes de traumatología, donde se les dio un curso, una jornada de manejo del dolor, para manejar el dolor perioperatorio a los residentes de traumatología, y lo que hicieron fue armar una sugerencia que dice que en los lugares donde se forman residentes en áreas quirúrgicas se sugiere realizar un seminario de al menos 3 horas de duración sobre manejo del dolor perioperatorio, y dentro de la currícula de este seminario se sugiere abordar temas tales como evaluación del paciente con dolor y del riesgo de dolor posoperatorio, algunos conceptos de farmacología práctica de las drogas de uso frecuentes y las disponibles en estos lugares, AINES típicos y atípicos, opioides débiles y fuertes, adyuvantes, tratamientos no farmacológicos, analgesia racional y balanceada, y terminan este seminario, esta jornada, con casos prácticos aplicando analgesia preventiva, técnicas de analgesia intraoperatoria y manejo del dolor posoperatorio en las primeras 72 horas. Esto redundó en mejor control del dolor, menor tiempo para la rehabilitación, menores días de internación, menores complicaciones posoperatorias en los pacientes. Es tiempo de ver las cosas diferentes. No se olviden de evaluar a los pacientes, no se olviden de tratarlos. Terminamos. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este curso. Esperamos que les haya resultado interesante, que el abordaje les haya parecido práctico,
y los esperamos en el foro para contestar las preguntas, dudas que tengan. Muchas gracias.